Se encuentran bien. El día de hoy más que nada es para explicarles un poco acerca de lo que es la evaluación o el cálculo de notas, el cálculo de los promedios, y también sobre algunas disposiciones del ministerio, de la GREL, y también la posición del instituto frente a algunas disposiciones de estos mismos. Pero vamos a empezar con lo que les había dicho anteriormente, incluso les había dicho al inicio. Les dije que por el tema de las clases virtuales, si hablamos de unidades didácticas que tienen práctica o tienen labor dentro de un taller o dentro de planta piloto, no se puede realizar la parte práctica. Por ello por ello se había dispuesto que, así como les había comentado, se iba a recuperar la parte práctica en, ni bien se acaben, ni bien se acabe esta situación de peligro por el tema del COVID. Entonces, eh, lo que les quiero decir con esto es que los promedios que se les van a entregar más adelante son promedios parciales, no son promedios finales. Son promedios parciales. Y recién cuando termine esta situación de peligro o cuando esté mucho más controlado, se podrá evaluar la parte práctica y se añadirá al promedio parcial para poder obtener un promedio final de la unidad didáctica. Eso es más que nada lo que les quería decir en primer lugar. Era algo también que ya se les había mencionado anteriormente, y justo de esto se había conversado también con el profesor Emilio Acosta, que es el coordinador del programa de estudios, y se había quedado en eso, en que posteriormente ya se iba a recuperar la parte práctica. Eso sería ya el siguiente año. En eso se había quedado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, de repente? ¿Alguna pregunta de ustedes? Bueno, quería explicarles también lo mismo que le expliqué al grupo A, que es acerca del cálculo de notas. Si ustedes revisan el sílabo van a encontrar que el promedio final se obtiene a partir de tres tipos de evaluaciones: la evaluación cognitiva, la evaluación procedimental y la evaluación actitudinal, tal como lo pueden observar. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que cada uno de estas evaluaciones, tiene un peso distinto, por eso observarán que tiene un coeficiente distinto. Uno tiene 2, el otro tiene 3 y el último tiene 2. Y casualmente la suma de estos tres coeficientes nos da el resultado del denominador para poder hallar un promedio final, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos en la evaluación cognitiva? Bueno, según el sílabo, tenemos test escritos, intervenciones orales. Creo que ustedes han visto eso. En la evaluación procedimental, exámenes prácticos, informes y exposiciones, eso sí, de alguna manera se ha modificado un poco ya durante la evaluación, y eso lo vamos a ver después en otro archivo para que se pueda entender mejor. Y como evaluación actitudinal, desempeño operativo y comportamiento. Si ustedes se dan cuenta de estos tres, hay algunos que sí lo hemos desarrollado, algunos que sí lo hemos desarrollado, y algunos propiamente dichos no. Entonces, aquellos que ya se han desarrollado van a considerarse como la evaluación, o bueno, van a considerarse dentro de lo que es el promedio parcial respecto a la parte teórica. Sin embargo, también va a haber otra parte que será la parte práctica, y eso es lo que ya les había comentado hace breves momentos, que se realizará o se ejecutará cuando
pase esta etapa de riesgo o cuando esta etapa esté un poco más controlada. Y eso obligatoriamente lo tendríamos que realizar de forma presencial, por la naturaleza de la unidad didáctica, ya que es procesos, por eso. Entonces, habiendo explicado esto, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta acerca de esta parte? Bueno, esta es parte del sílabo. Si ustedes han revisado su sílabo, ahí van a poder encontrar esta parte que es el cálculo de notas. Bueno, si no hay preguntas a esta parte, entonces vamos a continuar. A ver. Muy bien. Entonces, luego de ver eso, tendríamos que observar este Excel para poder explicarles un poquito más. Más que nada para actualizar un poco lo que era la evaluación anterior, ¿no? Para poder eh, adecuarlo un poco más a la realidad que ustedes han ido desempeñando, ustedes han ido realizando. Sobre todo por eso. Entonces, qué es lo que vemos aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? A ver, ¿qué es lo que observamos aquí? Lo que vemos son acá los criterios que ya se habían explicado. Aquí están los pesos 232, que nos da 7. Y por acá tenemos eh, lo que ustedes han estado viendo, ¿no? Que son los exámenes parciales, las participaciones, informes de procesos que no se ha hecho informe de procesos, prácticas calificadas que sí lo han desarrollado, desempeño operativo que no se puede observar porque es un monitoreo, es una evaluación también de lo que ustedes realizan durante los procesos, pero no se ha hecho. Comportamiento, bueno, podemos hablar de un comportamiento respecto al aula virtual. Comportamiento respecto al aula virtual, respecto a la puntualidad acerca de los trabajos que ustedes han ido presentando. Allí se puede observar un poco el comportamiento. Como le había comentado también a sus compañeros de quinto ciclo, no hemos tenido problemas respecto al comportamiento con ustedes. Son unos jóvenes bastante bien portados, entonces no, el tema del comportamiento está bastante bien, está muy bien. Y por eso también les felicito, chicos, por haber eh, realizado sus actividades con bastante respeto y muchos de ustedes también con bastante responsabilidad. Ya cada uno sabe cómo ha llevado a cabo sus actividades durante todo el semestre. Y bueno, y este es un comportamiento ya esa parte, es un comportamiento del taller. Este comportamiento de taller es cómo ustedes también se desenvuelven ya de manera un poco más respetuosa, por así decirlo, o más que respetuosa, cómo ustedes trabajan en equipo. El respeto que se debe mostrar dentro de la realización de los procesos de elaboración de los productos dentro del taller. Por eso también aquí este es un comportamiento dentro del taller. Por eso está con la T. Ahora, si ustedes me preguntan, lo que hemos visto ha sido lo que está sombreado con amarillo. Y lo que todavía falta por ver es lo que está en blanco. Es lo que está en blanco. Si ustedes observan por aquí, en la columna E, verán también. Por aquí el peso parcial o lo que va a ser parte de su promedio parcial va a tener un peso 4, ya que exámenes parciales, participaciones, prácticas calificadas y comportamiento dentro del aula virtual suman 4. Y la diferencia sería ya lo que falta de evaluar, que es el peso del taller, que serían las notas del taller, ya la parte
y a la parte de elaboración de productos, desempeño dentro de las instalaciones del taller o de planta, la forma como ustedes trabajan y también los informes que presenten de los productos elaborados. Así que si su promedio parcial de repente no es tan alto como ustedes esperaban o de repente esperaban algo más, no se preocupen, todavía estamos con peso 4 y falta todavía peso 3, es decir, que falta una buena cantidad de nota para poder definir ya un promedio final. Así es como lo he estipulado, para que tengan también más oportunidad más adelante, que el conocimiento que ustedes han ido adquiriendo y también el conocimiento que van a adquirir puedan plasmarlo de manera mucho más eficiente y de una manera mucho más visible ya en el proceso de elaboración de los productos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces sigamos. Ahora, lo que yo les había escrito también dentro del chat es que hasta el día de hoy eh, tenían para poder presentar los trabajos que no habían terminado de presentar, en algunos casos seguramente, quizá algunos no habrán podido presentar algunos trabajos. Por ello, lo que les decía era que tenían hasta hoy, porque el día de mañana ya deberíamos entregar nuestros registros a las autoridades del instituto, específicamente al secretario académico. Por ello es que se les ha dicho eso. Y la próxima semana serían los exámenes de recuperación. Ojo, como nosotros todavía no tenemos promedios finales, solamente va a haber promedios parciales, con mi persona no van a haber exámenes de recuperación. En esta unidad didáctica no va a haber, porque no tenemos promedios finales. En el caso de otras unidades didácticas donde solamente sea parte teórica o se aborde casi en su totalidad de parte teórica, entonces en ese caso sí van a haber exámenes de recuperación según sea el caso, según sea el caso. Por ello les había comunicado el día de ayer en la noche porque se culminó un poco tarde la reunión en la cual nos informaron algunas cosas más y por eso se les ha retransmitido esta información. Ahora, eh, igual que en el grupo A les había mencionado una salvedad, que si de repente ustedes querían subir un poco su nota respecto de repente el tema de las prácticas, lo que les había dicho a sus compañeros era que eh, el tema el tema que ustedes más les haya gustado o mejor dicho, la práctica que ustedes consideren un poco más entendible por ustedes o que ustedes elijan, puedan volverla a realizar, puedan volverla a realizar a modo de una exposición, a modo de una exposición que posiblemente pueda ser en diapositivas, me la puedan remitir. Eso va a considerarse como una nota más para que pueda mejorar un poco sus promedios parciales. Y adicionalmente a esto, también puedan, lo que había pensado en un primer momento era que realicen un video. Sin embargo, esto es un poco tedioso por el tema de que
por el tema del peso de los videos, que es bastante grande. Para poder enviarlos en formato digital, pesa y además eh, no todos tienen de repente la posibilidad de realizar eso. Por eso había considerado que aparte de esta exposición también lo puedan exponer, pero que se graben solamente en audio, en audio. Entonces, cualquier persona que pueda tener la exposición como documento en PPT o de repente en fotos, si las, si las observa y las sigue con el audio que ustedes graben, van a poder escuchar la exposición, escuchar la explicación del material que están proyectando o que están viendo. Entonces tendríamos ahí las dos partes, la parte visual y la parte auditiva. Y esta parte de la grabación tendría un peso 2, es decir, tendría un peso doble, ¿no? En total sería como si tuvieran peso 3 entre esas dos actividades para poder añadirle un poco más de puntaje a su promedio parcial. Entonces, lo que les menciono con esto es simplemente una oportunidad, no es obligatorio, es opcional. Eso ya dependerá de cada uno de ustedes y de tomar sus prioridades. De repente lo consideran no realizarlo y utilizan ese tiempo que les queda para otras unidades didácticas. Eso ya dependería de la decisión de cada uno de ustedes. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Por favor, pregunten con confianza. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Le digo con respecto al trabajo que mencionó hace un momento, ¿sería para la semana de recuperación, es decir, la próxima semana No, el trabajo o sería hasta qué para día? hoy. Sería para hoy nada más, porque hoy día ya cerramos todo. Ese es el tema, sería para hoy. No tenemos mucho tiempo ya, por eso. Ok, profesor. Listo, Alonso. ¿Hay alguna otra pregunta, de repente alguna duda que puedan tener, alguna inquietud? Manifiéstense, por favor. Bueno, chicos, entonces si no hay otra pregunta, les agradezco mucho por su participación en esta sección explicativa, por decirlo así, de algunos detalles de repente que no se habían terminado de explicar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por haber participado de la unidad didáctica y espero que la situación de riesgo pase o esté más controlada para poder encontrarnos en persona y, y poder culminar también con las actividades pendientes. Por lo demás, les deseo muchos éxitos, que mantengan su ánimo, que mantengan su salud y también que puedan cuidar de los suyos bastante bien, que sean bastante responsables, que ya pronto nos volveremos a ver con mucha esperanza. Entonces, chicos, desde acá un fuerte abrazo y muchas gracias a todos. Cuídense bastante. De igual manera, ingeniero, nos vemos. Cuídense mucho, gracias. Igualmente, profesor. Igualmente por usted, Fidel. Listo, chicos. Igualmente, profesor, hasta luego. Hasta luego, chicos. Cuídense.